Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que se conectan o se conectarán en esta tarde preciosa del 2 de enero del año 2020. Quiero en esta tarde comenzar nuestra segunda enseñanza sobre los deberes de los padres hacia sus hijos, la segunda parte. Y estamos tocando una serie llamada La formación bíblica de los hijos en el hogar. Y se debe aclarar en esta tarde la importancia que es definitivamente de formar a nuestros hijos de una manera bíblica, de una manera escritural, a la manera que Dios quiere que formemos a nuestros hijos. Lamentablemente, muchos enseñan a sus hijos o muchos hablan a sus hijos o pretenden corregirlos de una manera que no es bíblica. Y la palabra del Señor nos llama a enseñarle a nuestros hijos y a corregirlos conforme a las Sagradas Escrituras. Y el texto que en esta tarde quiero utilizar o quiero usar para esta enseñanza se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vamos a continuar, como lo dije al principio, con esta enseñanza llamada Deberes de los padres hacia sus hijos, la segunda parte. Y antes de ir ante el trono de la gracia, a presentar delante de Dios nuestras vidas, nuestros pecados y este tiempo, permítame recordarle que hace 8 días estuvimos viendo el primer deber de los padres hacia sus hijos. Y este deber era el siguiente: como padres debemos instruir a nuestros hijos como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Como padres debemos instruir a nuestros hijos como le enseñan las Sagradas Escrituras. También vimos hace 8 días algunas conclusiones y por supuesto algunas aplicaciones finales. Entonces, mis amados hermanos y amigos, oremos y demos gracias a Dios por esta tarde. Señor maravilloso, quiero darte gracias a ti, mi precioso Señor, mi precioso Rey, por darnos tu palabra, por darnos tu gracia, por darnos, Señor, tu misericordia maravillosa, por ayudarnos y por enseñarnos, Señor, en todo tiempo y enseñarnos en todo lugar, Padre Celestial, a vivir conforme no a lo que el mundo dice, no a lo que nuestras emociones nos llaman a hacer, sino conforme a lo que tu bendita y preciosa palabra nos enseña. En esta tarde entregamos a ti nuestros pecados, Señor. Te entregamos, Señor, cualquier cosa que no provenga de ti, Señor. Y oramos para que seas tú, Señor de la gloria, guiándonos en esta tarde, para que lo que hablemos, lo que digamos y lo que sea expuesto en este momento, definitivamente, Señor, te dé a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia en esta tarde y vamos a estar viendo otro deber de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y el segundo deber que en esta tarde quiero compartirle a usted es el siguiente: como padres debemos ser conscientes de el deber de corregir a nuestros hijos. Como padres debemos ser conscientes
de que tenemos el deber de corregir a nuestros hijos. Como padres, debemos ser muy conscientes de la responsabilidad, queridos hermanos y amigos, que tenemos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como padres? Corregir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Corregir, según las Sagradas Escrituras, significa de una manera muy sencilla enseñar una lección. Esto es corregir. Pero según el diccionario, la palabra corregir significa advertir, significa amonestar, significa reprender. La palabra corregir significa censurar, significa moderar, pero también significa reformar. Y es esto a lo que Dios nos llama como padres piadosos. Este debe ser una de nuestras mayores responsabilidades, según la bendita palabra de Dios, corregir. Ahora bien, se deben tener en cuenta algunos aspectos pero muy importantes al momento de corregir a nuestros hijos. Y es necesario que en esta tarde los enseñemos. Se debe corregir, número 1, con palabras serenas, con palabras santas y con palabras prudentes, procurando apartar a nuestros hijos del mal. Dios mismo llama a sus hijos a corrección con palabras serenas, con palabras santas y con palabras prudentes. Permítame leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros como padres estamos llamados a imitar a nuestro Señor, considerando a través de nuestras palabras apartar a nuestros hijos del mal, es decir, de las malas palabras, de las malas amistades, de las malas actitudes y de las malas decisiones. Mire el punto número 2. Debemos corregir a nuestros hijos con palabras sobrias y también con argumentos bíblicos. Permítame, por favor, volverle a repetir. Debemos corregir a nuestros hijos con palabras sobrias y argumentos bíblicos. Es decir, cuando decimos con palabras sobrias, significa palabras concisas y palabras claras, no enseñándoles un lenguaje que ellos no entiendan, sino enseñarles correctamente a través de la corrección, la palabra de Dios, y teniendo siempre argumentos bíblicos. Y permítame colocar algunos ejemplos. Si, por ejemplo, nuestros hijos mienten, podría usted y yo utilizar Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y mire lo que dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, es allí donde nosotros le indicamos a nuestros hijos el pecado de la mentira y lo corroboramos a través de la Biblia. Si, por ejemplo, nuestros hijos roban, podríamos utilizar dentro de los varios versículos que la Biblia habla, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15, hablando de los 10 mandamientos o de los mandamientos que todo ser humano tiene en su corazón. Versículo 15 dice, versículo 15, no hurtarás, hablando por supuesto si alguna vez encontramos a un hijo robando. O también podríamos utilizar el libro de Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice de la siguiente manera, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si nuestros hijos sufren de pereza, podríamos, por ejemplo, utilizar este maravilloso texto que me imagino que usted conoce allí en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si nuestros hijos, por ejemplo, no tienen temor del Señor, podríamos ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, lo siguiente: el cual requiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también podríamos ir al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice el escritor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y evidentemente la escritura apunta a Cristo y solamente a Cristo. Entonces es necesario que como padres corrijamos a nuestros hijos con palabras sobrias y con argumentos bíblicos. Número 3, se debe corregir a nuestros hijos siempre estando pendientes de ellos y de sus amistades. Debemos corregir siempre a nuestros hijos estando pendientes de ellos y de sus amistades. Amados hermanos y amadas hermanas, para nosotros no es un secreto que nuestros hijos en el colegio están en riesgo de coger mañas, están en riesgo, por supuesto, de coger vicios y de pronto de tomar malas amistades. Y es allí donde nosotros, como padres responsables y piadosos, debemos estar muy pendientes de ellos. Todo el tiempo, en todo momento. No de vez en cuando,
sino siempre. Nuestros hijos deben saber que en este mundo ellos tendrán que sortear muchas cosas. Entre esas, escoger buenos amigos. Entre esas, alejarse de las drogas o el vicio. Entre esos, alejarse de la pornografía, alejarse de la masturbación, alejarse del cine erótico, alejarse de aquellas ventanas que el internet muestran con contenido violento. Y permítame decir esto: bendito sea nuestro amado y buen Señor, que nos permite como padres responsables estar allí y enseñarles la palabra. Vamos a mirar, por ejemplo, Proverbios 17. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Proverbios 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta debería ser una de nuestras enseñanzas para nuestros hijos. Es decir, hacerles entender a ellos la importancia de tener amigos. Pero lamentablemente muchos no tienen autoridad moral para enseñarla porque ni siquiera son amigos, si usted me permite esta expresión, de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 33. Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, del versículo 31 al 33. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Esto en cuanto a el hecho de que nuestros hijos un día quieran tomar y emborracharse. Tenemos, como lo dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Ahora, quiero hacerle dos preguntas en esta tarde. ¿Conoces realmente los amigos de sus hijos? ¿Conoce los amigos de sus hijos? ¿O sencillamente usted permite que sus hijos salgan al parque y se rodeen de cualquier persona, pero usted ni siquiera se toma unos momentos para preguntar quiénes son sus amigos? ¿Advierte a sus hijos sobre esto? ¿Sobre las drogas? ¿Sobre las malas amistades? ¿Sobre el vicio? ¿Sobre el trago? ¿Advierte a sus hijos sobre los peligros que hay en la calle? Si no es así, debes hacerlo, porque debemos corregir a nuestros hijos estando siempre pendientes, no solamente de ellos, sino también de sus amistades. Punto número 4. Dejémosles claro a nuestros hijos que sus amigos no nos molestan, sino que lo que realmente nos molestan como padres son sus malas actitudes y pecados. Vuelvo y reitero. Dejémosle claro a nuestros hijos que sus amigos no nos molestan, sino que lo que nos molestan son sus malas actitudes y pecados. Debemos como padres dejarles muy claro a nuestros hijos que el problema jamás será sus compañeros o sus amigos, sino sus pecados, sus malas actitudes, las cuales un día podrán afectarlos en algunas áreas de su vida. Por ejemplo, si su amigo es mentiroso, es muy posible que sus hijos o nuestros hijos sean mentirosos. Si esos amigos posiblemente fuman, es más adelante obvio que nuestros hijos puedan fumar. Pero si nosotros, amados hermanos, les dejamos claro a nuestros hijos que lo que no nos molesta son sus amigos, sino sus malas actitudes y pecados, todo esto será mejor. Punto número 5.
llevemos a nuestros hijos a tomar conciencia del día de su muerte y del juicio que un día ellos van a tener. Llevemos a nuestros hijos a tomar conciencia del día de su muerte y del juicio que un día ellos tendrán que afrontar. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestros hijos e hijas deben entender que un día deberán partir de este mundo. ¿Para qué? Para dar cuentas a Dios. Por lo tanto, ellos deben reconocer que son pecadores, como un día usted y yo lo reconocimos, y deben también reconocer que necesitan ir a Cristo en un genuino arrepentimiento. Y permítame decirle esto también hace parte de una buena corrección. Punto número 6. Debemos corregir a nuestros hijos con la vara cuando sea necesario. Debemos corregir a nuestros hijos con la vara cuando sea necesario. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora bien, se debe corregir de esta forma, es decir, con la vara. ¿Cuándo? Cuando estemos calmados y serenos, no con la cabeza caliente. Porque si lo hacemos de esta manera, es muy posible que cometamos errores. Ahora bien, acá surge una pregunta: ¿para qué corregimos con la vara? Corregimos con la vara para que reconozcan su falta. Corregimos con la vara para que sepan que como padres bíblicos nos duele este método. ¿Cuál? Este método de corrección, pero que lo hacemos porque la Biblia lo enseña. También lo hacemos para que sepan que debemos obedecer a Dios y a su palabra y no dar rienda suelta al pecado. También lo hacemos para que sepan que los amamos y que amamos también sus almas. Punto número 7, y con esto finalizo. Cuando hayamos corregido a nuestros hijos, finalizaremos la corrección orando a Dios y dando gracias por su amor y por su misericordia. Cuando hayamos corregido a nuestros hijos, finalizaremos orando a Dios y dando gracias por su amor y su misericordia. La mejor manera, amadas hermanas y hermanos, de finalizar este maravilloso tiempo de corrección es a través de una oración. Es a través de un tiempo de oración donde podemos reconocer que Dios es soberano, que Cristo es nuestro Rey y que evidentemente Él es el único de recibir la gloria y la honra. Por lo tanto, nuestros hijos deben entender que Cristo es el Rey de nuestras vidas. Amén. Como conclusión final, permítame decir esto: la responsabilidad que tenemos como padres es muy grande, pero no solamente es grande, sino que es apremiante. Es por esto, hermanos, que debemos diariamente entregarle al Señor todas nuestras cargas, aun aquellas que pensamos que podemos sobrellevar, para que tengamos en Cristo toda la libertad de enseñar su maravillosa palabra. Y como aplicaciones finales, permítame poderle mostrar dos. La primera: debemos con toda prontitud revisar la manera o forma en la que estemos enseñando a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. Es muy posible
que sin darnos cuenta, en vez de estar llevando a nuestros hijos a un verdadero arrepentimiento, los estemos entreteniendo. Y número 2, el tiempo que invirtamos en nuestros hijos para enseñarles las sagradas escrituras serán de gran alivio para nuestro corazón en un futuro, porque veremos a través de ellas a Cristo y su carácter. Vamos a orar en esta tarde y vamos a agradecer a Dios por la vida de nuestros hijos y vamos a pedirle al Señor que Dios en su misericordia cada día nos permita corregir de una manera bíblica a nuestros hijos. Permítame, por favor, antes de terminar, agradecer a Dios por este tiempo. Señor maravilloso, quiero darte gracias por esta hora. Quiero darte gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre. Quiero darte gracias, Señor, por cada padre piadoso, por cada mujer piadosa que te ama y que te sirve. En esta tarde, delante de ti, Señor, presentamos la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas y pedimos, Padre Celestial, que nos permitas corregir, enseñarles de una manera bíblica lo que tu palabra dice, Señor. No permitas, Padre maravilloso, que enseñemos tu palabra de una manera que no es, sino que podamos, Señor de la gloria, enseñarle a nuestros hijos tu palabra sana y maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, les bendecimos en esta tarde y rogamos a Cristo Jesús que su gracia y su amor esté siempre en nosotros. Les ha hablado su hermano, amigo y pastor Jorge Alexander Sierra de la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia en Colombia, Sudamérica. Gracias por su amable atención.